Bien, muchachos, en este nuevo objetivo de física vamos a estar trabajando con cuerpos bajo la acción de fuerzas. Es decir, que aquí vamos a estar trabajando específicamente con la segunda ley de Newton, la ley que me dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Ok, vamos a explicarlo directamente con algunos ejercicios. Tenemos este primer ejercicio que me dice así. Dada la siguiente figura, halle la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda, suponiendo que no hay fuerza de roce. Suponiendo que esta es una superficie ideal, que es una superficie pulida, suficientemente lisa, como para no producir roce y no se produzca pérdida de energía en esta masa que está deslizándose sobre esa superficie. ¿Ok? Ok, conocemos entonces que esta masa 1 es de 50 kilogramos y que esta masa 2 es de 80 kilogramos. Se supone que si esta masa es mayor, ¿verdad? Entonces va a arrastrar a esta otra masa y se va a producir un movimiento en este sentido, ¿sí? Esta masa de 80 kilogramos se va a dirigir hacia abajo por acción de su peso y va a arrastrar a esta otra masa hacia acá. Y ese sistema va a sufrir una aceleración, va a tener una aceleración que va a depender de las cantidades que tiene, de masa que tiene cada uno de esos cuerpos. Y me están pidiendo que calcule, además de la aceleración, la tensión de esta cuerda. ¿Cuál es la fuerza que está soportando esta cuerda que tenemos acá? Ok, para hacer eso, vamos entonces a construir el diagrama de cuerpo libre para cada una de esas masas. En primer lugar, estamos armando el diagrama de cuerpo libre para la masa 1. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Es una representación en donde se colocan las fuerzas que están actuando sobre esa masa. Entonces, la masa 1 es esta que tenemos aquí. Sobre esta masa está actuando una fuerza normal, que la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie sobre la cual está ese cuerpo. Entonces, esta superficie que está aquí está produciendo una fuerza normal que siempre es perpendicular al peso de ese cuerpo. El peso se representa hacia abajo, que sería el peso 1, ¿sí? Y la fuerza normal entonces va perpendicular a ese, en sentido contrario a ese peso 1, que es que se dirige hacia arriba, perpendicular siempre a la superficie. ¿Ok? Y además tenemos aquí a la tensión, que se estaría dirigiendo hacia la derecha, porque se está produciendo un arrastre. Esta masa está arrastrando a esta otra. Entonces la tensión se dirige hacia la derecha. Hacia acá, hacia este lado, no se representa ninguna fuerza, porque aquí me está diciendo que no hay fuerza de roce, que esta superficie es pulida. Como no hay fuerza de roce, no se produce aquí ninguna fuerza que me dificulte o que me frene ese movimiento. Ok, vamos entonces a hacer la sumatoria de las fuerzas en Y y la sumatoria de las fuerzas en X. Con respecto a Y, tenemos la fuerza normal que va hacia arriba y tenemos al peso 1 que se dirige hacia abajo. Entonces fuerza normal menos el peso 1 es igual a 0. ¿Por qué decimos que es igual a 0? Porque con respecto al eje Y no hay movimiento para la masa 1. Esta masa 1 no se está elevando ni se está hundiendo. El movimiento se está produciendo en el eje X. Como en el eje Y no hay movimiento, decimos que la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. Por lo que si la fuerza normal menos el peso es igual a 0, quiere decir que la fuerza normal va a ser igual al peso. Este peso que está aquí negativo lo pasamos para acá, positivo. De donde la fuerza normal va a ser igual a la masa 1 multiplicado por la gravedad. ¿Por qué la masa 1? Porque es el peso 1, porque estamos hablando de la masa 1, que es el diagrama de cuerpo libre que nosotros estamos armando. ¿Ok? Donde nuestra fuerza normal va a ser igual a la masa 1, que son 50 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que aquí lo vamos a aproximar a 10 metros por segundo al cuadrado, de donde la fuerza normal es igual a 500 newton. ¿Ok? Ya tenemos entonces la fuerza normal, aunque no me lo estaban pidiendo en el ejercicio, pero aquí estamos viendo cómo se calcula. ¿Ok? Y con respecto a la sumatoria de las fuerzas en Y, aquí esto es igual a masa por aceleración. ¿Por qué? Porque en el eje X sí se está produciendo un movimiento, sí hay una aceleración.
Entonces aquí no es igual a cero, como en este caso, sino que la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa, que en este caso sería la masa 1, por la aceleración. Entonces, ¿qué fuerzas hay en el eje X? En el eje X solamente tenemos a la tensión. Y todas las fuerzas que vayan en el sentido del movimiento se van a considerar como positivas y las que estén en el sentido contrario del movimiento se considerarían como negativas. En este caso solamente tenemos tensión y la tensión se dirige hacia la derecha, que es el sentido del movimiento, es hacia donde se está moviendo la masa 1. Entonces se considera como negativa. Si aquí hubiese habido una superficie rugosa que produjera una fuerza de roce en sentido contrario al movimiento, esa fuerza de roce se estaría dirigiendo hacia la izquierda. Aquí la fuerza de roce tendríamos que haberla representado como negativa, porque estaría en sentido contrario al sentido del movimiento. ¿Okay? En este caso no se representa porque no hay roce, la superficie es pulida. Entonces la tensión es igual a masa 1 por aceleración. Bien, entonces, como no conocemos la aceleración, no podemos calcular por aquí la tensión todavía. Entonces dejamos esta fórmula planteada hasta aquí y continuamos con nuestro ejercicio. Vamos ahora a armar un diagrama de cuerpo libre para la masa 2. La masa 2, que es esta que tenemos aquí, vemos que es una masa que está suspendida, una masa que está colgada a través de esta cuerda. Esta tensión que tenemos aquí es la misma tensión que tenemos acá, porque es la misma cuerda, ¿sí? Entonces hacia arriba está la tensión y hacia abajo está el peso de este cuerpo. Con respecto al eje X, aquí no hay ninguna fuerza que esté actuando, aquí solamente están actuando fuerzas en el eje Y, que son el peso del cuerpo, el peso de la masa 2, o sea, peso 2, y la tensión. Como no hay fuerzas en el eje X, no hacemos sumatoria con el eje X como en este caso, ¿okay? Porque no hay fuerzas que estén actuando allí. Aquí solamente hacemos sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a masa por aceleración. ¿Por qué en este caso la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a masa por aceleración y no a cero como en este caso? Porque en este caso en el eje Y no había movimiento, en cambio que en este caso en el eje Y sí hay movimiento. Aquí la masa se está dirigiendo hacia abajo, arrastrando a esta otra debido a su peso. Entonces sería que peso 2 positivo, porque el peso está en el sentido del movimiento, menos la tensión, o sea, la tensión es negativa, porque va en sentido contrario al movimiento, igual a masa 2, que es la masa para la cual estamos construyendo este diagrama de cuerpo libre, por la aceleración. Dejamos planteada aquí esta ecuación, esta fórmula, y entonces nos la traemos hasta acá. Tensión es igual a masa 1 por aceleración. Esa es esta fórmula que teníamos acá, que nosotros planteamos a partir del diagrama de cuerpo libre de la masa 1. Y esta otra fórmula que tenemos acá es esta. Peso 2 menos tensión es igual a masa 2 por aceleración, que fue la fórmula que dejamos planteada aquí de acuerdo al diagrama de cuerpo libre que armamos de la masa 2. Y tomamos estas dos fórmulas y las sumamos. Como aquí tenemos tensión positiva y aquí tenemos tensión negativa, se cancelan y me queda solamente peso 2. Peso 2 sería igual a masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración. Como la aceleración aquí se está repitiendo en la masa 1 y en la masa 2, la escribimos una sola vez y sumamos masa 1 más masa 2. Luego este masa 1 más masa 2 está multiplicando a la aceleración, esto pasa dividiendo. Y ahora volteo la fórmula, donde la aceleración va a ser igual al peso 2, pero el peso sabemos que es masa por gravedad, dividido entre masa 1 más masa 2. Okay. Como era el peso 2, aquí es masa 2 y la masa 2 es 80 kilogramos. Por la aceleración de la gravedad, que nosotros lo redondeamos a 10 metros por segundo al cuadrado, dividido entre la masa 1, que son 50 kilogramos, más la masa 2, que son 80 kilogramos. 80 por 10, eso sería 800 newton, y 50 más 80, eso sería 130, de donde 800 entre 130, eso es igual a 6,15 metros por segundo al cuadrado. Ya tenemos entonces la aceleración de este sistema. Ya que tenemos la aceleración, podemos tomar esta fórmula, me la traigo para acá,
Y como ya conozco la aceleración que la acabo de calcular, entonces aquí sustituyo. Tensión sería igual a la masa 1 por la aceleración. La masa 1, que son 50 kilogramos, y la aceleración son 6,15, que lo acabo de calcular por acá. Hacemos esa multiplicación y tenemos que la tensión es de 307,5 newton. Este es el resultado de hacer esta multiplicación. Ya tenemos entonces resuelto este ejercicio. Vamos entonces a ver este otro. Tenemos este que dice así: dada la figura, determine A, fuerza normal sobre la masa 1, tensión de la cuerda y la aceleración del sistema. En este caso tenemos esta masa 1 que está situada sobre esta superficie que tiene un ángulo de elevación de 30 grados, ¿sí? Y esta masa está conectada a través de una cuerda por medio de una polea a otra masa, una masa 2, que tiene una magnitud de 80 kilogramos. Entonces me están pidiendo la fuerza normal sobre M1, la tensión de la cuerda y la aceleración del sistema. Sabemos que como esta masa es mayor que esta otra, esta masa va a arrastrar a esta. Entonces se va a producir un movimiento en este sentido, ¿sí? Producida por el peso de la masa 2. ¿Ok? Vamos a construir el diagrama de cuerpo libre para la masa 1. En este caso, el diagrama de cuerpo libre vemos que tiene esta inclinación, ¿sí? Debido a este ángulo de elevación que tenemos acá. La fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie. Como esta superficie está así, inclinada, la fuerza normal es perpendicular a esa superficie. Tenemos acá la tensión de la cuerda que se dirige en este sentido, y el peso del cuerpo siempre va a ser hacia abajo, siempre va a ser hacia el centro de la Tierra. Pero aquí se forma un ángulo, que este ángulo sería 30 grados. ¿Por qué? Porque este ángulo va a ser el mismo ángulo de elevación que tengamos acá, ¿sí? Entonces que yo tengo que calcular la componente en X del peso 1, que lo voy a llamar peso 1X, y tengo que hallar la componente en Y de este peso 1, que lo voy a llamar peso 1Y. Para hacer esos cálculos, toda fuerza en X se va a calcular como la magnitud de la fuerza por el seno de alfa, y la fuerza en Y va a ser igual a la magnitud de la fuerza por el coseno de alfa. Ok, entonces, siguiendo con el diagrama de cuerpo libre para la masa 1, la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque en Y no se está produciendo movimiento. Este cuerpo no se está elevando ni se está hundiendo porque está en una superficie sólida. Entonces aquí no hay movimiento. La sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en Y? La fuerza normal, que está produciéndose hasta acá, hacia acá arriba, y la fuerza, el peso 1 en Y, que se estaría produciendo hacia acá abajo. ¿Okay? Entonces, fuerza normal menos peso 1 en Y es igual a 0, donde este peso 1 en Y que está negativo lo paso para acá como positivo, de donde fuerza normal sería igual a peso 1 en Y, de donde la fuerza normal va a ser igual el peso 1, que como sabemos que peso es igual a masa por gravedad, entonces peso 1 sería masa 1 por gravedad, y para hallar la componente en Y, se utiliza el coseno del ángulo. Sería entonces por coseno de 30, donde la fuerza normal sería 50, que es la masa del cuerpo 1, por la gravedad, que son 10, por el coseno de 30. Realizamos esta operación y me da que la fuerza normal es 433,01 newton. Ya tenemos entonces la fuerza normal que actúa sobre la masa 1. Ya hicimos el estudio de las fuerzas en Y. Vamos ahora con el estudio de las fuerzas en X, sumatoria de las fuerzas en X. En X sí se está produciendo un movimiento. Se está produciendo un movimiento en este sentido con respecto a la masa 1, porque está siendo arrastrada por la masa 2. Entonces aquí la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en X? Está actuando la tensión, que se va a considerar positiva, porque lleva el mismo sentido del movimiento, ¿sí? Menos peso 1 en X, que se considera negativo porque va en sentido contrario al movimiento. Y esas como son las dos únicas fuerzas que están actuando allí. Ok, tensión menos peso 1 será igual a la masa por la aceleración. ¿Pero qué masa?
la masa 1 porque es la con la que estamos trabajando aquí. ¿Okay? Dejamos entonces planteado esto por aquí mientras tanto. Vámonos ahora con el diagrama de cuerpo libre para la masa 2. La masa 2 en el eje X no se está produciendo ninguna fuerza. Aquí solamente tenemos la fuerza de la tensión que va hacia arriba y hacia acá abajo se estaría produciendo el peso de esta masa 2, el peso 2. Entonces tenemos tensión y peso 2. Sumatoria de las fuerzas en Y entonces será igual a masa por aceleración porque aquí en Y se está produciendo movimiento. Este peso está arrastrando a esta masa hacia acá abajo. Entonces, peso 2, positivo porque va en el sentido del movimiento, el movimiento es hacia abajo, menos la tensión, negativa porque va en sentido contrario al movimiento, es igual a la masa 2 por la aceleración. Masa 2 porque estamos trabajando con la masa 2 en este caso. ¿Ok? Entonces, tomamos esta fórmula que habíamos dejado planteada por aquí y nos la traemos acá. Y esta fórmula que habíamos dejado planteada por aquí, nos la traemos también acá. Y realizamos la suma. Aquí tenemos tensión negativa y aquí tenemos tensión positiva, se cancelan. Me queda entonces P2 menos P1 en X es igual a masa 2 por aceleración más masa 1 por aceleración. Como se está repitiendo la aceleración, la escribo una sola vez y sumo masa 1 más masa 2. Nos queda entonces peso 2 menos peso 1 en X es igual a masa 1 más masa 2 por aceleración. Esta masa 1 más masa 2 que está aquí multiplicando la aceleración lo paso dividiendo y me queda que aceleración es peso 2 menos peso 1 en X dividido entre masa 1 más masa 2. Vamos a calcular entonces la aceleración. El peso 2 sería masa 2 por gravedad menos peso 1 en X sería masa 1 por gravedad por seno de X, de acuerdo con esto que nosotros tenemos acá, ¿okay? Dividido entre masa 1 más masa 2. Masa 1 que son 50 kilogramos y masa 2 que son 80. Sustituimos entonces todos esos valores, ¿sí? Tenemos entonces que la masa 2 son 80 kilogramos, la gravedad que son 10, tenemos aquí masa 1 que son 50 kilogramos, la gravedad que son 10, el ángulo que son 30, entonces 80 por 10 serían 800, 50 por 10 por seno de 30 serían 250 y 50 más 80 son 130. Realizamos esta operación, dividimos entre 130 y me da que la aceleración es 4,23 metros por segundo al cuadrado. Una vez que ya tengo aquí la aceleración, entonces me puedo traer esta fórmula que tengo aquí, o también pudiera ser esta, ¿sí? Porque voy a calcular es la tensión. Solamente que yo preferí utilizar esta, porque aquí la tensión está positiva, entonces es más fácil despejarlo. Tensión menos peso 1 en X es igual a masa 1 por aceleración. Este peso 1 en X que está negativo, lo paso para acá, positivo. Me queda entonces que tensión es igual a masa 1 por aceleración más peso 1 en X. Sustituyo los valores de masa 1, que son 50 kilogramos, por la aceleración, que lo acabo de calcular, que me dio 4,23, más el peso 1, que sería masa 1 por gravedad por seno de 30. ¿Okay? Eso me da estos valores que tenemos acá, de donde la tensión sería 211,5 newton más 250 newton, es decir que la tensión es de 461,5 newton.